efectivamente, dentro de todas las mixturas, igual hay una memoria común específica. Y quienes pertenecemos a un pueblo indígena, en este caso un pueblo mapuche, tenemos una memoria de despojo. Y esa memoria de despojo no la tienen todas las personas. Claro. Pensando en que efectivamente fuimos un pueblo expoliado de sus territorios, y eso es una consecuencia jurídica, administrativa y política que todavía tenemos, y todavía es la resistencia que se genera en las diferentes comunidades. Es mi lugar, llego sin disfraz. Nuevo episodio de Sin Disfraz. El día de hoy, como siempre, estoy muy bien acompañado. Estoy junto a una escritora que admiro profundamente y es la primera vez que tengo la posibilidad de conversar con ella, o de entrevistarla en realidad, porque tú habías pasado por la flor de papel y ahí sí te había saludado. Me refiero a la gran Daniela Cadrileo, escritora, poeta, profesora de filosofía, filósofa también. Salud, quiero brindar contigo, Daniela, por esta entrevista que se nos viene. A propósito de este trabajo que tengo acá, lo voy a mostrar. Esta novela distópica, yo la clasifiqué en mi cabeza como una distopía, titulada Chilco. Chilco, que es el nombre de esta flor, pero también es una isla que simboliza muchas cosas, y de eso vamos a conversar largo y tendido el día de hoy con mi invitada. ¿Cómo estás, Daniela? Bien, un poco cansada, pero... ¿Sí? ¿Estás agotadita ya? Es que Santiago es para mí intenso porque, como te contaba antes, intento hacer todas las cosas los días que vengo, y eso significa ver amigues, como trabajar y comer sola. ¿Comer sola? Entonces, cuidar sobrinos. Bueno, contemos que tú estás viviendo en Valparaíso. Sí. ¿Hace cuánto que te fuiste a Valparaíso? Cumplo 3 años ahora. Ya cumplí 3 años. Harto tiempo, yo pensé que llevas menos tiempo. No, 3 años. Sí. Es que los tiempos de la pandemia son distintos. Ahí hubo algo extraño en el tiempo, pero todos quedamos un poco marcando ocupados. La percepción del espacio-tiempo se nos alteró. ¿Y extrañas Santiago? Bueno, vienes seguido, pero... Sí, vengo seguido porque lamentablemente la mayoría de los trabajos están acá, entonces hay que viajar. Extraño algunas cosas, otras para nada. Las que no extraño para nada es el clima. ¿Ya? No me gusta nada el clima de Santiago. Y en eso sí me gusta más el clima... ¿De Valparaíso? Sí, de estar cerca del mar, porque da... No sé, te entrega una brisa, más viento, humedad. Cuestiones que fueron fundamentales para escribir ese libro. Bueno, la pregunta no es random, porque el libro tiene un poco esto, ¿no? De la idea de salir de la ciudad, de escapar de la ciudad. Cosa que tú hiciste de alguna forma, de irte a Valparaíso. Pero antes de que nos adentremos en Chilco, tengo muchas ganas de preguntarte por tus inicios como escritora. Me gustaría que nos cuentes un poco acerca de eso, cómo te fuiste formando, si desde chica querías ser escritora, eras la compañera que escribía los cuentos y los poemas en el colegio, los discursos. ¿Cómo? Sí, todas las anteriores. ¿Todas las anteriores? Sí, me pedían escribir todo. Pero también recitaba los poemas desde muy niña, como que te decían ya, tú sal al escenario. Te toca a ti. Sí, a todos los actos habido y por haber, y claro, y también escribir, pero desde muy niño, pero principalmente impulsada por un profesor, como que... ¿Profesor de castellano? Un profesor de castellano, que no me hacía a mí directamente clases, pero era quien realizaba los talleres de literatura en el colegio. Entonces yo creo, siempre agradezco mucho la posibilidad de haber estado en ese taller, porque es un taller de colegio muy inicial, pero nos brindó la posibilidad de poder compartir lo que escribíamos con otros compañeros y compañeras. Entonces creo que ahí hay algo importante en la escritura, cómo se colectiviza, cómo se generan comunidades lectoras, aunque sean en la infancia, ¿no? Y eso, o sea, en el fondo implica un deseo en querer no solamente leer, que es como el gozo total para las niñas y niños que escribimos desde pequeños, sino que también ir en la deriva de la escritura. Y me llama la atención lo que dices, esto de vivir la lectura y la escritura como una actividad colectiva. Te lo pregunto porque, claro, en mi caso a mí me gustaba mucho leer de niño, pero siempre lo viví como algo más solitario. Quizás porque ni siquiera mis amigos eran tan buenos para leer. Y me llama mucho la atención que en tu caso lo cuentes como una actividad que fue colectiva, que había más niños interesados en leer y escribir historia, leer y escribir poemas. Sí, no éramos muchos, pero pienso que hay hartas cosas que pienso que son colectivas en torno a la acción lectora. ¿En qué sentido? A ver.
por un lado hay una intimidad, ¿no? Estamos frente a un texto, a una escritura, y ese es un acto que uno podría decir hay una intimidad específica, personal, pero siempre se colectivizan igualmente las lecturas que uno tiene, o sea, desde compartir lo que uno hace con otro que le gusta, hasta leer en voz alta, lo que uno reúne también en torno a esa lectura que no solamente es un libro, a veces es una carta, Claro. a veces no sé, cuando niñas recibir postales, tarjetas, cartas no era algo extraño como hoy en día, y también como la lectura de ese espacio donde también se leía un periódico, una revista, etcétera. O sea, pienso que la lectura más allá del libro tiene distintos dispositivos por donde ha circulado la palabra escrita. Claro. Y ahí creo que se extiende mucho más esa colectividad, incluso hasta pensar la palabra como algo vivo después de una sobremesa familiar, por ejemplo. Claro. Donde hay un relato oral que colma a todos los de esa comunidad. Entonces, yo creo que la diferencia es ver que sí se generan comunidades lectoras, más allá de la intimidad que tú logras como traductor del libro que lees. Es súper interesante esa visión porque también existe como todo este karma respecto a los escritores y los lectores de que básicamente es una actividad súper solitaria. Y me parece que finalmente eso por una parte como que se ensalza esa idea, ¿no? De que los escritores son solitarios, que los lectores son solitarios, pero creo que si uno lo ve como a nivel sistémico, eso termina siendo una suerte de estigma para el mundo del libro más que... O sea, esa idea como de que el libro es una invitación a apartarte de todo y en verdad puede ser en realidad un dispositivo de conectar con otros. Yo creo que sí, o sea, yo creo que no es una ni la otra en totalidad. Claro. Creo que conversan y dialogan ambos mundos, el de la intimidad y el de la colectividad, no están escindidos. Y frente a eso, creo que una de las potencias que tiene la lectura es que invita a un deseo de compartir lo que uno hace con otro. Cuando lees un poema que te gusta, ¿no te dan ganas de leerle a otro en voz alta ese Exacto. poema? Entonces O creo comentarlo. que ahí hay un contagio gozoso con la lectura, es decir, Claro. muchas veces nos encontramos con un texto, pero ese texto termina encontrándose en nosotros para compartirlo y contagiarlo. Claro, y es bonito eso, por cierto que a veces se pierde de vista esa potencia de unirnos que tienen las historias, que tienen la poesía, la literatura, los libros en general, ¿no? Esta idea de conversar de un libro con otro, de conversar sobre una historia, me parece que no es algo sobre los libros, también puede ser de una película, de un disco, de... O sea, yo creo que hay esa necesidad, principalmente hoy en día, creo que más que nunca hay muchos clubes de lectura, por ejemplo. Es verdad. Donde está ese deseo, la voluntad de compartir lo que uno está leyendo y discutirlo, conversarlo. Claro. ¿Y en qué momento decidiste hacerte escritora o decir, quiero dedicarme a escribir poesía, a escribir narrativa? O sea, como que nunca dejé de escribir. Creo Ya. que eso está muy marcado desde esos talleres literarios, mi primer publicaciones como en el diario mural del ¿En colegio, serio? como esas cosas, como Ya. poemas. Y luego viene como dado también como por otros y otras que amaban tanto como lo que hacíamos, que era como creernos poetas desde muy niños y niñas igual. Y digo esto como porque teníamos 14, 15 años, o sea, éramos adolescentes que leíamos poesía, traficábamos poesía, robábamos libros, como que Sí. era algo que era parte como de una forma de vida. Y ese gesto nunca dejó de ser colectivo, como te decía, porque siempre había como la posibilidad de estar generando acciones en torno a la lectura, sobre todo lo que nos generaba la lectura. Y como una especie de devoción, no sé Claro. cómo explicarlo, pero también iba como muy quizás enlazado al deseo adolescente también. Había cierto Esta necesidad de formar erotismo y tribu, todo, claro. de... Y bueno, y por ahí sacamos muchos fanzines. Desde chica siempre participé en espacios más contraculturales y empezamos a hacer muchos, como distintos fanzines en diferentes formatos, y luego ya conocí a otras personas en la universidad donde estudié, pero siempre estuve muy implicada con quienes hacían performance, música, poesía, como eran los mundos en los que yo me sentía convocada también. ¿Sí? Entonces, para mí publicar o escribir nunca fue algo tan lejano, o sea, pensé siempre que me iba a dedicar a escribir aunque lavara platos en un restaurante. No sé, Entonces, como te dio que no, forma eran natural, cosas claro. que para mí la escritura no tenía que ver con un mundo académico específico ni dedicarse a ciertas cosas, como que siempre iba a estar a la par de los oficios a los que uno hiciera. Interesante. ¿Y en tu entorno familiar hay más escritores, hay músicos, hay...? No, ¿Cómo? nadie. Nadie, pero, o sea, nadie que se dedique solo a esto, pero pienso que está todo lo demás agitando alrededor. Pienso como, no sé, hoy día justo escribí un texto, por eso me recuerdo como esos esbozos de la infancia donde la lectura aparece en distintos centelleos. Por ejemplo,
una madre escribiendo cartas largas a sus amigas, ¿no? Claro. Y a mano y en máquina de escribir. No sé, mis abuelos leyendo todo el domingo el diario largamente, como dedicándole tiempo a esos hábitos. Tus tías comprándote los suplementos que venían en el diario. Había algo que igual estaba en torno a que a ti te gustara o que te fomentara un gozo con lo que estabas haciendo. Claro. Y cuando ya se daban cuenta que eran gestos que para uno eran significativos, más allá de no tener una gran biblioteca ni un capital cultural occidental así de robusto, existían todos estos otros gestos que donaban potencia al gozo personal. Claro, claro. O sea, te lo pregunto porque evidentemente cuando uno se forma y existe como este paraguas de la familia, de que te estén incentivando la lectura, que haya muchos libros en tu casa, evidentemente es como que sea todo de forma más natural. Pero pienso, o sea, leyendo tus libros, también pienso en esos otros niños, en esos niños que de pronto crecen en entornos familiares donde no hay un libro, donde no hay la posibilidad de ver una película, y claro, ¿cómo...? Me surge esa pregunta, ¿no? ¿Cómo se quiebra con eso? ¿Cómo se rompe con...? Yo sabes que me lo explico a través de otras formas, por eso hablo de que lo que no había era una cultura occidental como allí, como propiciada, porque ¿qué es lo que había? Cuestiones que sí existen donde hay comunidad, es decir, relatos orales, anécdotas familiares, historias de los territorios, conversaciones largas. Todavía yo tengo a mis abuelas y abuelas vivas, entonces converso con ellos constantemente y lo que ellos me entregan tiene que ver mucho con ese mundo de la literatura como de forma plural, no de la forma específica de los libros, sino que de cómo la palabra circula desde un chiste hasta generar metáforas en sus propias frases, dichos populares, en fin, como que siento que todo eso también son cúmulos que nutren como una forma más extensa de la lectura, ¿no? Es decir, una lectura que está viva, que se está leyendo, que se está escuchando, como la oralidad. Exacto, como la lectura como una forma de diálogo. Sí, y que son las producciones, o sea, las producciones simbólicas, por ejemplo, de algunos pueblos, especialmente el pueblo mapuche, muchas provienen de la oralidad, y ahí tienes relatos, tienes cuentos, tienes diálogos que dejan consejos, tienen coyactún, que son como parlamentos. Entonces, hay todo un mundo muy como también fecundo, que no solamente gira en torno al libro, sino que a todo lo que está allí circulando con la palabra viva. Y la memoria, pues. Claro, también no hay que perder de vista que el libro es solo un dispositivo, un dispositivo que a mí me encanta, que me maravilla, pero lo que está detrás de eso, las fuerzas que lo nutren es justamente, yo creo que son estas fuerzas como del diálogo, de la interacción, de entonces hay algo ahí, creo, como que hay algo importante como en crecer escuchando ese tipo de historias, o esos diálogos, como también hay un contagio de esas formas, o sea, me encantaría escribir como relata mi abuelita. Ya. ¿Cachas? O me encantaría como poder, no sé, en algún momento reproducir la manera en que mi abuelito canta entre medio que cuenta una historia. Entonces creo que esos gestos como que contribuyen también a que uno vaya pensando incluso la manera en que se estructuran los diálogos en un texto. Claro. Última pregunta antes de ir a la novela. No quiero desperdiciar esta oportunidad. ¿Tú creciste como mapuche de ciudad o mapuche de campo, podríamos decir? Te lo pregunto porque pienso en Piñén, ¿no? Tu otro libro que me encantó y donde el tema es mucho eso, el sujeto mapuche de ciudad, que yo siento que todos somos un poco eso en la medida que somos mestizos y que hemos olvidado, digamos, nuestra mitad, nuestra memoria que nos relaciona con los pueblos originarios, ¿no? Como la mitad del pueblo originario, en general los chilenos no la tenemos muy activa, y tengo muchas ganas de saber cómo fue en tu caso, porque claro, pienso en Piñén, pero quizás en realidad Piñén es una ficción y no tiene nada que ver con esta idea de ser mapuche en la ciudad. Sí, igual tengo una diferencia con esa idea del mestizaje, pero es muy largo. Solamente quisiera decir que efectivamente dentro de todas las mixturas igual hay una memoria común específica, y quienes pertenecemos a un pueblo indígena, en este caso un pueblo mapuche, tenemos una memoria de despojo. Y esa memoria de despojo no la tienen todas las personas, pensando en que efectivamente fuimos un pueblo expoliado de sus territorios, y eso es una consecuencia jurídica, administrativa y política que todavía tenemos, y todavía es la resistencia que se genera en las diferentes comunidades. Entonces, cuando hablamos de colonialidad o colonialismo hoy en día, no hablamos de la llegada de Colón a América, ¿no? A Yayala. Hablamos en el fondo de cómo nuestros bisabuelos, que una generación muy cercana, fueron expoliados de sus territorios.
Entonces esa memoria común es la que se hereda a través de los traumas históricos y la herida colonial. ¿Y eso? ¿Pero eso tú lo aprendiste de pequeña o lo aprendiste en la universidad? No, o sea, tus abuelos te cuentan... No, a mí mi abuelo no me contaban eso, por eso quiero saber cómo era tu caso. Por eso te lo digo, por eso es la diferencia que tengo con la idea de misticidad que estás proponiendo tú. Porque cuando tu abuelo te habla de que sus tierras fueron robadas y que sus abuelos vivieron la guerra, ahí hay una memoria de un relato oral que estás viviendo tú. Y esto tú lo conversas con tu papá, o sea, mi papá conversa sobre las diferentes formas de racismo que vivió cuando llegó a Santiago, en fin. Entonces son cuestiones que están muy vivas. Por eso, tuviste esa memoria activa de siempre, de tu formación. Sí, quizás algunos no la tuvieron, pero de todas formas eso está en su familia, ¿no? Claro. Es decir, ahí es como podemos ver algunas diferencias a pesar de la mixtura en general, ¿no? Y creo que hay que poner mucha atención en hablar que esa idea de despojo está dada justamente por la pérdida territorial y no es como cualquier otra cosa, no es solamente cultural. Y sobre... Es territorial y cultural. Claro, claro. Y sobre Piñén, hay un concepto que David Añic lo acuñó hace muchos años y creo que es bien interesante para hablar del huarriache o de mapuches urbanos, que es el mapurbe, ¿no? Mapurbe, claro. Entonces, este concepto, por supuesto, que lo acuña ahí David, es una propuesta que es interesante para quienes vivimos en diferentes ciudades, porque mapuches urbanos no solamente son de Santiago, es decir, todas las comunidades, las migraciones que se vivieron desde el campo a la ciudad fueron en distintas ciudades, ¿no? Y me he topado con la mien de Coyhaique, con personas que viven en Aysén, con personas en Talca, en Curicó, etc., que todas portan esta memoria común del despojo, ¿no? Y claro, es más fácil quizás en Santiago porque la población mapuche es mayor reconocerse como mapuches urbanos. Claro. Y bajo este tópico yo creo que no solamente en Piñén, sino que pienso en David como pienso en otras propuestas, porque hay muchos hermanos y hermanas mapuche que han escrito sobre esto y que lo han poetizado quizás mucho más que llevado al relato. Pero yo creo que ahí específicamente me sitúo desde la ciudad de Santiago y más que nada sobre estas periferias que están alrededor. Santiago Sur. Exacto. Entonces como estos lugares territoriales que están alrededor de Santiago, que además generan como otras ciudades, ¿no? Exacto. Son tan grandes finalmente estas periferias que tienen su propio centro, ¿no? Sus propios pueblos, sus propias lógicas. Y al mismo tiempo, mientras se habla de estos mapuches urbanos, son mapuches que también conviven con las poblaciones populares, ¿no? Sí. Con los barrios. Entonces hay una biculturalidad que es súper importante y es interesante, al menos desde mi perspectiva, para traducirla en literatura, ¿no? Yo creo que de tanto esto como, si bien había sido bien poetizado, como que experiencias más de relato, narrativa, eso como que desde, no sé, a mí me faltaba desde niña, ¿no? Entonces como Piñén nace con esa pregunta muy fundamental, como ¿qué estarían leyendo mis vecinas, ¿no? O cómo mis vecinas se podrían reconocer en estos relatos. Exacto. Es mi lugar, llego sin disfraz. Exacto. Y es muy interesante esto que planteas de cómo el mapuche de ciudad, crea como, no sé si es una... No es una nueva ola de mestizaje porque siempre ha ocurrido, ¿no? Pero en este intercambio con las capas obreras, podríamos decir, de los chilenos, bueno, de ahí viene toda la herencia de palabras, de influencia mapuche que nosotros tenemos, pero que no nos damos cuenta muchas veces que es una influencia mapuche que está muy arraigada en nuestra cultura. O sea, se nota en el lenguaje, pero también en las comidas, en ciertos dichos, en, no sé, por el conocimiento de algunas hierbas. Y no solo mapuche, sino que es interesante también ir cavando ahí, descubrir que hay capas aymara, hay capas quechua. Y ahí ¿no? vamos a entrar, obviamente que vamos a entrar ahí inmediatamente a Chilco, porque para Chilco tú elegiste una voz andina, ¿no? La voz de Marina es una voz que viene del norte, que tiene familia que viene desde el Perú. Y me gustaría mucho saber eso, ¿por qué elegiste el punto de vista de un pueblo originario, claro? Un descendiente de Aymara, de Quechua. ¿Por qué te interesó trabajar ese punto de vista? Porque obviamente yo leo el libro y hay muchas palabras, hay mucha cosmovisión. Obviamente hiciste una investigación para hacer esa voz, no me cabe duda después de leer el libro. Y ahí detrás de eso hay una decisión. Entonces quisiera saber por qué quisiste
usar esa voz para la protagonista de tu novela Chinco. Sí. No fue algo estructurado previamente a la escritura del libro, porque el libro nace más bien como de derivas. Al principio era un poema largo, después un relato. Sí, no, nunca fue pensado como una novela. Entonces la voz de Mari aparece ya más firme, tomando cuerpo, muy avanzada a la escritura, ¿no? Y ahí le empiezo a donar una historia, un relato, una memoria, y ahí voy construyendo recién, pero a medida que escribo. Sí. No tiene esa estructura previa. Entonces, pero paralelamente sí, hace muchos años, a mí me interesan mucho las culturas andinas, especialmente soy una admiradora como de la estética andina, su música, su poesía, todo lo que han contribuido también como a miradas de futuro respecto a las poblaciones indígenas. Y quería salir también de una voz mapuche, como en primera persona. Quería como tantear, explorar y ensayar como una voz que estuviera cercano a otros recovecos de memoria de estos territorios, Claro. con esa fascinación que siento como por el mundo andino, y también algo que está aquí vivo, como decías tú hace un ratito, pero que es muy difícil de ver, ¿no? Que como que uno basta que cae un poco para darse cuenta de que Claro. muchas de nuestras palabras, Quiltro es una palabra que viene del quechua. y de nuestras comidas, de Exacto. nuestras formas de vida en general, están cargadas de cosmovisiones andinas, pensando que el mundo mapuche también de alguna forma es andino austral. Sí, bueno, eso también te quiero preguntar, porque en el libro se da este diálogo, esta suerte de diálogo entre lo andino y lo mapuche. Por un tema de, podríamos decir, de influencia, de presencia. Yo siento que existe mucho más conciencia, al menos acá en Santiago, y se ha avanzado en eso, como de lo mapuche. Sin embargo, pienso que el norte como que se nos ha perdido. Y es muy interesante como tú en el libro haces dialogar a dos mujeres, ¿no? Una mujer que viene del pueblo mapuche y una mujer que viene de lo aymara, del norte, de la cultura andina. ¿Cómo? No sé si la pregunta es ¿cómo dialogan en la realidad estos dos pueblos? ¿Existe un diálogo real o es más ficción que...? Las dos cosas. ¿Cómo lo ves tú? Sí, yo creo que ambos, y no están tan separados, porque por un lado yo tengo muchas amigas que vienen del mundo andino, tanto quechua como aymara, y siempre tenemos estos diálogos, porque la revitalización lingüística creo que es importante para nuestros pueblos, y siempre estamos comentando algunas palabras que tienen similitudes, discutimos su etimología o bromeamos con las palabras. Son cosas que hay Sí. como en el libro, esos diálogos. Y eso es muy real, porque es parte como de conversar largamente como de dónde vienen las palabras sin ser grandes lingüistas, aunque muchas amigas sí lo son Sí, también. son lingüistas. Exactamente, y quizás por eso tenemos esa devoción por las palabras, pero son conversaciones que de alguna forma son ficción, pero voy recogiendo varios de esos esbozos de la vida real. O sea, creo que también he tenido conversaciones muy largas con otros hermanos y hermanas de otros pueblos, especialmente justo en esto de crear alianzas, de buscar estrategias con personas que han tenido, que tienen la herida colonial y que queremos generar también como articulaciones políticas posibles, ¿no? Tanto como dentro de nuestros afectos, como en nuestras formas de vida. Entonces, a mí me parece interesante esos diálogos porque creo que están acá, solamente Claro. que quizás no son tan visibles, pero existen. Y creo que acá también en Santiago eso no es como reciente, pensando en que este territorio también es andino, ¿no? Y Exacto, Pachacamac, y pues, siempre ha sido un Sí. territorio de intercambio. O sea, desde antes de que llegaran los españoles, exacto. ya lo era. Eso. Y no sé, si uno va hoy día a Plaza de Armas, tú te encuentras con los grabados de Huamán Pumayala, es decir, como todavía hay allí un mundo andino. Si uno excava un poquito debajo de la catedral te vas a encontrar con templos incaicos, Claro. hay huacas alrededor de todos los cerros. San Bernardo, que es el lugar donde yo crecí, tiene ruinas indígenas también de las zonas incaicas, entonces como que creo que vivimos en un territorio que es andino. Eso es muy interesante. Está la cordillera al lado. Volvemos a esta idea de la... Exacto, está la cordillera al lado, pero sin embargo siento que al menos como chilenos somos un pueblo que miramos mucho más hacia el mar que hacia la cordillera. Aun cuando Santiago no tenga mar, por ejemplo, o Curicó no tenga mar, o Talca no tenga mar, siempre como que nuestro escape es hacia el mar, hacia el litoral, pero vamos poco a la cordillera, bueno, tema de clases sociales, cómo funciona la sociedad,
hay poca cultura de montaña, siendo que deberíamos ser un país muy de montaña. Volviendo a la otra pregunta, me interesa mucho, que siento que algo que aparece en el libro en algunas reflexiones, pero que no está tan presente, y es cómo se integra los chilenos, por así decirlo, en este diálogo entre norte y sur, entre mapuche y cultura andina. ¿Cómo lo ves tú? ¿Existe una posibilidad real de que haya un diálogo entre esto? En el libro y en la vida, porque siento que el libro es una poderosa reflexión respecto a cómo se está funcionando nuestra sociedad bajo este paraguas de la distopía, ¿no? Porque te fuiste unos años adelante, pasan cosas que todavía no han pasado, quizás pasen, quizás no. Pero siento que hay unas fuerzas ahí que tienen que ver con este análisis de estas fuerzas que dialogan. Y me gustaría saber cómo lo ves tú. ¿Existe una posibilidad real de que nos encontremos? Para mí los chilenos tenemos, vuelvo a esta idea, ¿no? Como que hay una parte nuestra que está, una memoria dormida. Esta memoria de la montaña, esta memoria de lo andino, de lo mapuche. Que no lo sabemos, se perdió o decidimos quizás no querer recordar. Que tuvimos una bisabuela, un abuelo, y se optó por abrazar esta identidad mestiza mirando siempre a Europa, a Estados Unidos. ¿Cómo lo ves tú en...? O sea, hay un concepto muy interesante de Silvia Rivera Cusicanqui sobre la política del olvido, ¿no? Es decir, de cómo un mestizaje está también dañado en no reconocer como sus orígenes o no reconocer como las diferentes componentes que tiene. Exacto. Cuando no está observando ni siquiera el lugar donde vive, no está situado, ¿no? Porque bastaría como pensar en el territorio y la historia, ¿no? Como ir recabando la memoria, ir como excavando los conceptos que están allí, están presentes y que incluso quizás son parte de nuestro lenguaje coloquial, como decíamos. Entonces creo que estamos manchados de eso está acá, pero falta una búsqueda, aunque no quiero ser tan mala y malo con los chilenos. O sea, pienso que también eso, en gran parte, todos quienes somos biculturales tendemos puentes constantemente y estamos en ambos lugares al mismo tiempo. Entonces, de alguna forma hay muchas personas que sí se acercan con mucho respeto y con mucho interés en saber un poco más sobre su historia, sobre su memoria, o simplemente con la curiosidad porque se siente afectada por una historia, ¿no? Y creo que ese asombro, esa curiosidad también, como con ciertos mínimos éticos, creo que son parte de vivir en un territorio en el que queremos saber su historia. Y creo que Santiago en eso pasa bastante. Yo diría que hay otras ciudades donde eso es mucho más olvidadizo y territorios que yo diría que son con una historia indígena mucho más marcada. Pienso en Valdivia, pienso en Osorno, pienso en Temuco. ¿En Temuco incluso? Sí, son ciudades para mí sumamente coloniales y racistas en sus formas como de desplegar el pensamiento, incluso como en el diálogo allí, ¿no? Mira qué curioso, y no hubiese pensado que a Temuco lo hubiese... De Osorno y Valdivia, digamos, claro. Pero no, Temuco, de verdad. O sea, porque no siempre... A ver, existen comunidades, pero las comunidades están en el interior igual. Y hay personas que circulan en esa ciudad, pero en esa ciudad también hay una carga colonial importante de negación, ¿no? Y también no hay que olvidar todo el latifundio que existe en esos territorios, que tiene que ver justamente con el despojo territorial y cuyo latifundio solamente insta a una historia particular, que es la hegemónica, no la del despojo ni la expoliación, ¿no? Entonces, no sé, yo hago muchos talleres de literatura mapuche con jóvenes mapuche, por ejemplo, y ahí salen historias que son realmente feroces respecto a cómo familias enteras de latifundistas o colonos han echado a estas familias mapuche a punta de armas, ¿no? O matanzas terribles de los que se sabe muy poco. Entonces, no sé, solamente quizás dar un dato, el también Bernardo Colipán, un gran poeta mapuche, pero también investigador, se ha dedicado muchos años a recabar toda la historia de Forrahue, que es la matanza de Forrahue, ¿no? Por muchos latifundistas alemanes de la zona. Entonces, todas esas historias creo que se saben muy poco y de alguna manera también contribuyen a que siempre sea la historia hegemónica la que pone el pie sobre las demás historias y estas memorias, ¿no? Claro, la historia la escriben los vencedores, de alguna forma. O sea, no de alguna forma, eso es muy así. Me interesa saber por qué elegiste la distopía como dispositivo para contar esta historia. ¿Por qué situaste esta historia? Podríamos hablar de un futuro próximo. Como
Y no la quisiste situar ni en el presente ni en el pasado reciente. Por qué quisiste hacer ese gesto de que me parece súper interesante, pero que me sorprendió? No, porque obviamente la distopía es un género, un subgénero que tiene que ver más con el género fantástico, y me resultó muy interesante que hubiese utilizado ese registro. Sí, yo no sé si para mí, o sea, pienso que tampoco quiero decirle a la gente cómo tiene que leer el libro, no me pertenece ya, pero digo como, no sé si pensé ese gesto, como esto va a ser distópico, ¿cachai? Como lo que te contaba de la estructura. Que partió como un poema, que No, partió... para claro. mí es una especulación todo el tiempo porque tiro hebras, ¿no? Y paralelamente sí estaba escribiendo un ensayo de un tono más especulativo. Entonces eso de alguna forma... Se te fue colando. Es que fueron dialogando los dos textos Ya. que iban siendo escritos al mismo momento. Entonces, claro, en la especulación, como en cualquier escritura de la deriva, uno va tirando hebras, tensando el presente y te generan como estos cambios de matices, ¿no? Y yo no sé si está en el futuro, o sea, pienso... No, es que no está en el futuro, pero sí es en el futuro. Pienso que hay cosas que pasaron que claramente yo no las tenía predeterminadas, pero por ejemplo me dio mucha risa escribir los socavones y que después efectivamente hayan habido socavones por la ferocidad inmobiliaria. O, Tú te refieres a lo que pasó a lo de con Korn. Concon, sí. Claro. O por ejemplo, no sé, muchas imágenes que ya estaban latiendo, ¿no? Porque obviamente uno escribe, pero va recolectando imágenes desde hace mucho tiempo. Tenían que ver con mi vida en Santiago, es decir, con el paisaje de estar mirando edificio tras edificio, vivir en un piso 23 y que lo único que se vea sean como estas alturas, ¿no? Claro, como esta idea de vivir en la altura, de hecho la protagonista lo dice. Sí, y fragmentando la cordillera al mismo tiempo, como lo que se podía ver, lo que no es visible. Y yo jugaba, claro, como uno puede especular también en su imaginación, sin escribir esto todavía, en algún momento se van a caer estos edificios de tantos que construyen, ¿no? Y eso ya lo tenía como... Claro, pero eso fue, claro, esa, en el fondo esa es la anticipación, Claro, ¿no? claro. Claro, esa es la visión. Entonces, sí, y era como un juego que yo le decía a mis amigos o amigas, como algún día se van a terminar cayendo, ¿no? Como, porque era demasiado. Entonces, claro, todo eso queda latiendo y en el momento de la escritura va surgiendo esas herramientas y uno ahí elige cuál es la que quiere dejar, cuál es no. Y yo creo que me atreví a jugar, creo que tiene mucho de eso chico, o sea, quise explorar. Pero es que también me parece muy interesante porque este tipo de género, subgénero o mecanismo de anticipar el futuro, por ejemplo, están muy presentes en, no sé, por las series de televisión, en las películas, pero cuando yo pienso en la narrativa local, son registros que se utilizan poco y que podríamos decir son registros no marginales, pero sí no, digamos, en la escena chilena se prefiere el realismo. Claramente los escritores que mejor le va escriben, hacen realismo. Sí. Y tú utilizas esta herramienta y claro, logras un resultado que es muy llamativo, porque claro, uno dice, bueno, es una historia que está ambientada como el futuro, pasan muchas cosas, podemos hacer un par de spoilers. Sí. No les voy a destruir la novela, obviamente. Pero los edificios se empiezan a caer. Eso me hizo recordar el Club de la Pelea. Porque en el Club de la Pelea, claro, hay un momento donde explota el edificio. Y hay como, claro, esta suerte de... Porque ni siquiera es un terremoto. No. Es Digamos, es una revuelta popular también. Claro. O sea, en el fondo parte todo con la voracidad inmobiliaria. Exacto. Y con la fatiga de material. Y esa era como esta imagen que yo te decía, algún día va a pasar y lo veía algo muy posible. Y en el momento de escribir me atreví solamente a ir jugando con las ideas que ya tenía y así apareció esto, pero explorando muy lúdicamente. Fui muy, creo que, no sé si feliz es la palabra, pero sí, la primera parte estuve muy entusiasmada del libro porque podía... viendo posibilidades. ¿Cómo Porque era podría- como de dónde tiro las hebras, qué Claro. más tenso, qué entretenido ponerle esto, puedo jugar con esto. Y era como tejer con los colores que tú quieres, ¿no? Pero se fue poniendo oscuro el libro y ya no me fue tan entretenido ir tejiendo con tantas hebras, porque también los personajes en un momento dejan de pertenecerte Claro. y toman vida propia y sus propias decisiones y uno no puede decir no hagas esto, ¿no? Como que ya van encaminados hacia ese lugar. Entonces, pero para esa movilización sí me basé en cosas de archivo como muy antiguas
y que para mí sí son significativas para construir estas movilizaciones que se dan en el libro. Ya. Y muchas tienen que ver con justamente lo que hablábamos hace un poquito. ¿Cómo puede el mundo popular reunirse con el mundo indígena, ¿no? Y esas formas de emancipación políticamente a mí me son muy interesantes, pero han existido en la historia. Entonces, por ejemplo, a mediados del siglo XIX están estas primeras revueltas que se dan en Valparaíso, que tienen que ver como en la construcción de la República, y ahí el mundo indígena estuvo muy inmerso con el mundo popular. De hecho, las expresiones estéticas en las calles eran generar afiches, o ya no se llamaban fanzine en ese momento, pero sí se hacían juegos con tipografía, y lo hacían personas artesanas, que eran del mundo plebeyo, pero que eran intelectuales y obreros al mismo tiempo, Claro. que es todo, en el fondo, el contexto de la sociedad de la igualdad. Después está el momento de la reforma agraria, mismo nudo, mundo popular, mundo indígena, ¿para qué? Para la expropiación de los territorios de los latifundistas, ¿no? Y eso también está en el libro, o sea, hay frases casi como calcadas, hay Ya. citas, hay cuestiones que están ahí. ¿Fuiste buscando esos nudos en la historia Sí, de nuestro lo país? fui buscando. Y el último, que quizás no es tan cercano a este país, pero sí tiene que ver con un documental que se llama El Apagón, que es de Puerto Rico, y que de hecho se hizo muy famoso porque Bad Bunny estaba detrás de ese documental. Ya. Ese documental cuenta justamente la gentrificación que tiene Estados Unidos sobre Puerto Rico como una nueva colonización, y las personas están aburridas de que estuvieran construyendo como grandes condominios, edificios y hoteles de lujo, empezaron ellos mismos a destruir los hoteles. Ah, mira, no tenía idea de ese caso. Sí. Wow. Ya, vamos a otra pregunta. Me interesa que nos cuentes acerca de Chilco como símbolo. ¿Por qué? Porque Chilco no es una isla que exista. Yo la busqué, no existe, y me recordó, pensé, bueno, puede ser Isla Mocha, puede ser Juan Fernández, puede ser Isla de Pascua, puede ser una isla de Chiloé, puede ser muchas islas. Me pasó eso con Chilco. Entonces quiero que por una parte nos cuentes un poco acerca del símbolo que existe detrás del Chilco, que además es una flor hermosa, y tú decides crear toda una mitología en torno a esta isla, le creas una historia. Entonces cuéntanos un poco acerca de eso, de lo que simboliza Chilco. ¿Es la tierra prometida, Chilco? No, ojalá. Pero sí, es una mixtura de islas, ¿no? Cuando se me aparece la isla, porque lo primero que había era solo mar, entonces en el momento en que decido que ese territorio marino va a ser una isla, trabajo con las fantasías y las ficciones anteriores de islas, ¿no? Ya. Y claro, Isla Mocha, tiene mucho de Isla Mocha, de la isla Juan Fernández y de Chiloé. Entonces, la chunté. sí, efectivamente. Entonces tiene justamente relación con estas islas, porque la visión desde el continente de la isla siempre es de otra edad, ¿no? Claro. Es decir, como que todo lo fantástico, lo maravilloso, pero no se habla de las cosas más profundas de esa isla, ¿no? Por ejemplo, de Chiloé sabemos todo el mundo de los brujos y siempre se habla de eso, pero no del mundo huilliche que resistió en la isla de Chiloé. O de Isla Mocha lo mismo, ¿no? Sabemos como algunas como embarcaciones de piratas que llegaron a la isla, pero La muy leyenda poco. de la ballena. Claro, pero se sabe muy poco de las cosmovisiones o del lugar que significaba para el pueblo mapuche. Y así. Entonces, en todo caso no es nuevo. Las islas en la literatura y a lo largo de la literatura siempre han significado la otredad, ¿no? Es decir, están allí desde el Calibán, ¿no? Como que en La Tempestad también se figuran así. Hay muchos libros que trabajan la isla como un signo de otredad y por eso juego con esa ficción, como, ya, ok, vamos a construir el cliché de la otredad, pero le vamos a inventar una historia que sea anticolonial. Claro. Y por eso construí ese archivo de memoria para demostrar que la isla, fuera de todas estas cosas que se decían, tenía una historia de resistencia detrás y que la gente que vivía allí al menos la conocía. Claro, y resulta muy bien, lo voy a decir porque me gustó mucho, la isla tiene como este halo de misterio, lograste darle como una consistencia, ¿no? Como un lugar. Yo me metí a Google a ver, ¿existe o no existe Chilco? Al principio mucha gente me preguntaba y yo no pude sostener la mentira. Claro, pero obviamente, además como usaste estas fichas, eso está genial. Última pregunta, porque se nos está acabando el tiempo. Y tiene que ver con el otro espacio geográfico, ¿no? Que es la ciudad capital. Y quisiéramos el mismo ejercicio, como la ciudad capital como símbolo, porque también ni siquiera quisiste llamarla Santiago, pero tiene muchas cosas de Santiago. Y esta idea, que es una idea que
a mí me seduce mucho y me seduce mucho desde niño, que es la idea de poder arrancar de la ciudad, poder escapar de la ciudad, ¿no? Que es finalmente la alternativa que toman las protagonistas, bueno, una más por amor, pero la otra porque ya no... Hay algo que la llama, el mar la llama, la reclaman, el origen la reclama, y Marina, que es la protagonista, finalmente se va por amor. Al menos yo concluí eso, ¿no? Como ella se va por amor, y de hecho es muy interesante. Eres un romántico. No era eso. No, es broma. Leí la novela clave romántica. No, es broma, está bien. Sí, pero cuéntanos acerca de esto. Por una parte, la ciudad capital como símbolo y esta idea de escapar. ¿Sientes tú esa? ¿Te dan esos ahogos, por ejemplo, de decir, me voy a ir de Santiago? Ya te fuiste de Santiago, pero te diste Valparaíso. Pucha, es que de forma más personal, ya saliendo como de esto, yo siento que nunca estoy en un lugar, como que siempre estoy más en movimiento. ¿En serio? Sí, entonces nunca he dicho como, este es mi lugar. No. Pero sí tengo claro como ciertas cosas, o sea, lo que hablamos, las raíces, como ciertos territorios, pero creo que quizá es producto también como de los procesos de diáspora de familiares, como que creo que ni siquiera donde crecí, donde nací, me siento como, este es el lugar, mi pueblo, el que vengo, no tengo ese apego con ese territorio. Entonces, no sé, quizás algún día lo tenga con algún lugar y todavía no aparece, no lo sé. Claro. Pero Marina sí lo siente. Marina siente, claro, el apego que le indica también su familia, ¿no? Claro. En el fondo tiene un apego por lo que su familia también le costó tanto, como que es como Claro, tiene un almacén, tener por fin un mundo de hogar, mujeres ¿no? también. Después de emigrar durante tantos años y vivir como esas problemáticas, termina situada en un territorio que reconoce como suyo, justamente por todo lo que ve allí, como esas mezcolanzas, esas mixturas, como esos encuentros de cultura. Tiene un trabajo, tiene cosas como posibilidades como de estar allí a pesar del desastre que ocurre afuera. Marina no está mal, o sea, tiene su trabajo, sigue Claro, como con trabaja su en el familia. Y claro, y Pascal es más complejo porque ahí sí ahondé en una cuestión que quizás es un poco más densa dentro de la cosmovisión mapuche, que tiene que ver con el llamado de Machi. Entonces, para poder explicar lo del llamado de Machi y no describir como una información tan densa, tan complicada, se me ocurrió que podían ser esas cartas, esos diálogos, esas cosas que Marina ve entre medio pero no ve del todo. Claro. Entonces, dejar como ¿Qué es el llamado de Machi? Si nos pudieras explicar. Sí, en el fondo es como cada persona que pertenece a una comunidad y siente el llamado de ser Machi, tiene que asumir ese rol, ¿no? ¿No puede escapar de...? No puedes escapar del rol. Y si escapas te enfermas. Entonces, ese es como el rol de Machi. Entonces hay muchas personas que deciden no ser Machi, Claro. pero viven una vida de enfermedad, viven una vida como desajustada, como sin poder encontrar su equilibrio. Pero también al mismo tiempo, aceptar el llamado de Machi significa hacerte cargo de un rol y de una responsabilidad que es muy alta y a veces empieza en tu infancia. Y esto también está, obviamente, son cuestiones que uno va recolectando de la gente que conoce. Justo antes de escribir Chilco, o paralelamente diría, me encontré en un colegio rural en la zona de Freire donde había muchas niñas que sentían el llamado de Machi y no podían terminar sus estudios, por ejemplo, porque en Chile no hay ninguna política pública intercultural que ayude a las niñas y niños que tienen llamado Machi para que puedan continuar sus estudios, aunque sea de manera libre. Ya. Entonces las profesoras de esa escuela, la única manera que tuvieron para que ellas sigan estudiando y al mismo tiempo puedan realizarse como Machi, es generar lo mismo que hacen con las adolescentes que quedan embarazadas, es decir, que puedan dar exámenes libres. Claro. Pero esa estrategia fue de las profesoras, Claro. no de políticas públicas Claro. del país, ¿no? A nivel de educacional. Entonces, no solamente hay una desmemoria, sino que hay una falta total de comprensión intercultural de lo que pasa específicamente en algunas comunidades y en algunos pueblos. Entonces, de alguna forma, acá algo tanteo de esas problemáticas, ¿no? Pero acá surge, no dice el llamado de Machi, ¿no? Es el llamado al territorio. Claro, el llamado, en una parte se me quedó, era el mar me está llamando, Claro. tenía algo así, ¿no? Como Sí. la mar me llama. Entonces lo poeticé un poco Claro. y hice esa carta, como que jugué. un Pero además poco para el también sitio, digamos, tal. la novela plantea estas cosas prácticas de, bueno, ¿qué hace uno cuando se va a un territorio que no es el propio?
uno tiene que buscarse un trabajo, bueno, ahí Marina hace teletrabajo, como que la logran acomodar. Te quiero felicitar por Chilco, me sorprendió. Pues yo venía de Piñén, me encantó Piñén, pero me sorprendió mucho Chilco. Como que de verdad encontré que abordaste los temas, pero desde otro punto de vista, como que es un ejercicio súper interesante el que haces. Lo vamos a recomendar, nuevamente búsquenlo, está disponible bajo Seix Barral, ¿cierto? Seix Barral, biblioteca breve, está disponible en todas las librerías del país. Es una gran novela, muy interesante. Además también obviamente que nos evoca lo que vivimos hace muy poquito, estallido social, pandemia. Tiene esta aura, ¿no? Como de la catástrofe, de que la sociedad se viene abajo. Y tú haces ahí una lectura súper interesante de todas las fuerzas en pugna. ¿Te quieres despedir? Sí, lo que sea, Daniela. Gracias por la invitación, espero que puedan leer el libro. Como decías tú, quizás una cuestión muy consciente es que quise alejarme de Piñén y construir algo diferente, y quizás esas son las apuestas que uno hace, como un poco explorando para poder donar una lectura distinta a lo que se viene haciendo, aunque con temas que quizás se cruzan siempre, que para mí son importantes, y este libro habla un poco de eso. Claro. Del desarraigo, pero también del amor. Sí, es verdad. Eso es verdad. Y de muchas formas de amor, porque está... O sea, es interesante, Chilco. Mira, en la entrevista pasada hablábamos con Romina Reyes de que ella era capaz de analizar muy bien la psicología masculina y convertirla en cuento. Y Chilco, yo siento que tiene la potencia de que nos sumerge en un mundo de mujeres. De mujeres que se aman de forma muy distinta, ¿no? Porque está el amor de pareja, pero también está el amor madre-hija, el amor abuela-nieta, pero siempre como de esta mirada de los afectos femeninos, que yo también siento que es una potencia iba a decir Piña, no, en Chilco. Así que, de verdad, todos a leer la nueva novela de Daniela Catrileo. Obviamente la encuentran en La Flor de Papel, ahí en el barrio Las Tarrias. Muchas gracias. No nos queda más tiempo, nos despedimos. Yo soy Luis Cruz, beso, abrazo y chao, chao. Es mi lugar, llego sin disfraz.